no por bueno. Bueno. Algo de esto vamos a estar hablando la semana que viene un poco más en profundidad. Pero empecemos por la pregunta que les planteaba al principio. Panamá, fuera de la lista de paraísos fiscales, ¿será así? Se lo vamos a preguntar a Javier Atoy, socio de Huida y Regures. Javier, ¿cómo andás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Juan Miguel? ¿Qué tal, Jaime? ¿Cómo Hola, andan? ¿qué tal? Bueno, ¿por dónde viene esta novedad que, así como yo la digo, puede sorprender mucho? ¿Y qué explicación tiene? Sí, bueno, sorprende bastante, o podría sorprender bastante, realmente, por lo que ha sido históricamente Panamá. Claro. Capaz que está bueno hacer un poco un antecedente, Juan, de qué era esta lista de paraísos fiscales. Dale. Esto arranca con la ley de transparencia fiscal que salió a fines de 2016, que fue consecuencia de los Panama Papers, y básicamente determinaba que determinados países que pagaban por sus rentas de Uruguay menos de 12% y que además no intercambiaban información, eran incluidos en una lista que había armado la DGI, en la cual estaban BVI, Caimán, Panamá, y varios tipos que habíamos hablado alguna vez, y eran las llamadas jurisdicciones BONT, de baja o nula tributación, que básicamente lo que buscaba la ley era desestimular el uso. Entonces aumentaba el impuesto al patrimonio para los bienes que tenía Uruguay, aumentaba el impuesto a la renta cuando te pagabas una retención para una compañía panameña, o cuando una compañía panameña de un inmueble en Uruguay pasaba, por ejemplo, de pagar 12 a 30 a 25, y otras más del estilo, pero había varias medidas tributarias que impactaban fuertemente. Ajá. Eso es un poco el antecedente. Pero hay un segundo antecedente, más relevante, creo, para el apuro de Uruguay de sacar a la lista, sí, a Panamá, que es que en marzo del 18 Panamá hace una lista, lo llama lista de retorsión. Básicamente dice, bueno, ¿qué países me tienen a mí incluido en listados que me perjudican en impuestos y me perjudican en el comercio? Entre ellos está Uruguay. Que en realidad Uruguay a Panamá lo colocaba en 2 lugares, esto que mencionaba recién del 2017, que fue de las famosas BOND, pero también en una lista que había en el 2009, para todo lo que era la normativa de precio de transferencia, que básicamente es uno cuando operaba con una compañía que estaba en esa lista, entre las cuales estaba Panamá, se suponía que una compañía, me refiero, ¿no? Una compañía, supongamos que le hacía una compra a una compañía que estaba domiciliada en Panamá, se suponía que esa transacción no estaba hecha a precio de mercado. Y vos, contribuyente, tenías que probar que estaba hecho a precio de mercado para que no haya un ajuste y no tengas que pagar más impuestos a la renta. Ese es un poco el antecedente. Entonces, en marzo de este año, Panamá dice, bueno, había aprobado el año pasado, y dice, bueno, la ejecuta y hace la lista, entre la cual aparece Uruguay, aparece Brasil, Ecuador y algunos países más latinoamericanos y algunos europeos, en los cuales le dice, perfecto, vos me pusiste en la lista, yo también lo hago. Y eso implicaba qué medidas podía adoptar. Podía adoptar algunas medidas impositivas, tipo lo que tiene Uruguay, por ejemplo. Pero la lista de Panamá no apuntaba a países que tuvieran alguna dificultad desde el punto de vista justamente del control de este tipo de cosas, sino los países que tienen a Panamá en sus listas. Exacto, exacto. Ellos le llamaban la lista de retorsión. Vos me pones a mí, yo te pongo a vos. Bien. Una especie de mecanismo de presión, digámoslo. Sí. Que tenía dos partes, una tributaria, que podía implicar mayores impuestos a los dividendos, pero había otras que eran más complicadas, podía ser hasta alguna medida migratoria, incluso se hablaba de restricción de movimiento de carga o pasajeros, imaginemos con Copa que vuela acá, si hubiera, podría ser muy relevante el efecto en caso de que realmente fueran a dar ese paso, de que ver si les convenía, pero en definitiva, imaginemos Copa es uno de las aerolíneas que se usa para viajar a varios lugares de Latinoamérica, donde tuviéramos un problema para viajar acá, nos podría aislar, en cierto modo. Claro. Entonces, entre esos dos antecedentes, más la misma ley de transparencia que establecía que una vez que una jurisdicción intercambiase información automáticamente financiera, con Uruguay la DGI podía sacarlo de ese listado, es que salió ayer un decreto en el cual dice, perfecto, Uruguay estuvo negociando con Panamá, se estuvo negociando que va a incluir, porque Panamá en realidad entró un poco más tarde en el intercambio automático, de hecho Panamá ya había venido el año pasado a negociar y a tratar de no quedar incluido en la lista, pero como había arrancado más tarde con el convenio multilateral no hubo forma de sacarlo, entonces ahora volvió a la carga y Uruguay dijo, perfecto, pero intercambiar la información desde enero de 2017, o sea, un uruguayo con cuentas en Panamá, esa información debería llegar a la DGI en septiembre de este año, para el famoso intercambio automático, así como Uruguay debería mandar cuentas de panameños que tengan acá en Uruguay para Panamá en septiembre, y básicamente le pide, bueno, comprometete a intercambiar automática información antes del 15 de mayo, o sea que esto va a ser ya,
Y tenemos entendido que seguramente va a ser la semana del 7 de mayo, por algo que hablemos con algún colega panameño. Eso sería la semana del 7 de mayo, y una vez que se comprometa a intercambiar, que sea retroactivo a enero 17, ahí Panamá tiene que hacer un cierto esfuerzo en ese tema, y obviamente que excluya a Uruguay de la lista de retorsión. Si se cumplen con esas características, Uruguay sacaría a Panamá de la lista de jurisdicciones. Lo cual, en cierto modo, muestra que la ley de transparencia apunta más a eso que a las bajas o nula tributación, porque en definitiva Panamá sigue siendo de baja o nula tributación. Claro. Porque no paga, prácticamente paga un impuesto fijo al año en la medida que no haga actividad comercial en Panamá. Eso se va a mantener. Pero como estaría intercambiando información financiera automáticamente con Uruguay, eso prima, y ahí Uruguay lo sacaría de la lista. Lo cual es el primer paso, que es interesante, porque desde que salió esta lista, al menos los que estamos en esto, estamos esperando que se empiece a reducir, porque están empezando a haber cada vez más intercambios, y Panamá sería el primero que daría ese paso y saldría de la lista. Sí, es significativo desde el punto de vista simbólico, además que sea Panamá, ¿no? Claro. No, y además el hecho de comprender esto, puede haber transparencia, intercambio de información, y entonces tener baja o nula tributación y no ser considerado paraíso fiscal. Exacto. No va a ser considerado paraíso fiscal. Digo, es una... Siempre fue el modelo del cual no nos queríamos parecer. Sí, es un poco... Algo parecido le debemos hablar la vez pasada. Por ejemplo, Uruguay, hay algunos estados de Estados Unidos que tienen regímenes también de cierta transparencia, tampoco fueron incluidos, creo que correctamente, tal vez por un tema más político, pero en definitiva se busca, en este caso Panamá va a seguir siendo, porque la tributación Panamá no la cambia, pero va a intercambiar información, y para eso Uruguay es tan relevante que no lo sanciona con la medida que le aplica a los países de baja o nueva tributación. Bien, queda claro el punto, queda claro cuáles son los argumentos para tomar esta decisión, ¿no? Algunos de interés hasta económico, otros que tienen que ver con el propio avance de Panamá en las cuestiones de transparencia, y queda claro que se toma a pesar de que en Panamá se siguen pagando pocos impuestos.